Cristian Pacheco. Cristian, bienvenido. Cuéntame tu experiencia, tu profesión, a qué te dedicas. Bueno, yo soy en este momento docente de educación artística, danza, eso es lo que dice pues, el acto administrativo para ser formales, con el decreto 1278. Aparte de esto, pues he tenido una formación en diseño textil, soy diseñador textil, tengo una formación en ciencias sociales, soy licenciado en ciencias sociales, acabo de hacer una licenciatura en educación, en artes escénicas y tengo una maestría en educación. Digamos que todo este proceso me ha ayudado a hacer una construcción de formas y métodos aplicables al contexto donde yo laboro. Es como esa la primera parte. ¿Cuántos años tienes de experiencia de saberes populares, de saberes ancestrales, sin tener en cuenta la academia? Bueno, yo comencé a tener algún tipo de relación con todo esto en el 83, hasta nuestros días, cuando entro al grupo de danza de la Universidad Atlántico, y ese grupo tenía como particularidad ir a los territorios a hacer investigación, mirar las cosas desde cerca. Eso comenzó como que a cambiarme el chip y por ahí como en el 90 formamos un grupo de investigación. Un grupo de investigación desde lo que creíamos y consideramos que era investigación, pero que nos permitía llegar a los zonales de ACUM, interuniversitarios de ACUM, con ponencias y con documentos que eran, a pesar de ser incipientes, eran un buen acercamiento al proceso investigativo. Cristian, dentro de tus saberes, tu experiencia como docente, tu experiencia como bailador, como gestor, como hacedor de la cultura del Caribe colombiano, ¿qué elementos consideras tú de la cultura popular de la Chuana nos sirven para tenerlos como elementos didácticos, de contenidos pedagógicos, para que esto pueda ingresar a la educación formal, hablando de educación formal, a una institución educativa, tal cual como se manejan las matemáticas, el castellano, la artística? Bueno, me llama poderosamente la atención de que estés en esa línea. Nosotros tenemos un profesor en el proceso de maestría que se llama Reinaldo Mora. Él ha escrito mucho sobre lo que es pedagogía, a pesar de que su fuerte real es el derecho. Él es abogado constitucionalista y tiene varios doctorados ya. Y él hablaba sobre los territorios y lo que nos nutre los territorios para construir currículum. Es decir, los currículos no pueden estar por fuera de, y en este caso en particular yo creería que todos los elementos que nos da la gaita son formas y maneras de construir un modelo y un método en primera instancia. De esa forma, lo que habría que revisar es cómo es ese proceso. La canción, habría que estar pensando cuál es ese cancionero popular y no el cancionero estructurado que muchas veces creemos que se necesita con grandes letras, sino ese cancionero que se construye a partir del día a día, ese cancionero que se construye a partir de las necesidades de la cotidianidad, de cómo me comunico, e incluso a nosotros nos pasa algo, y a las personas del campo o de las zonas rurales, cuando llegan a la ciudad, lo primero que hacen es invisibilizar sus formas de diálogo. Entonces ya les da cosa decir, ¡uy! Porque es que me mandan para el pueblo y ya no puedo hacer un grito, ya no puedo hacer un deje, ya no puedo hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque eso me ubica. Entonces comienzan ellos mismos a ir desmontando un lenguaje que es rico digamos que en la semiótica, y no solamente de los sonoros, sino también de las movilidades. Entonces ya no podemos hacer determinadas cosas, ya no podemos decir determinadas cosas, ya no podemos hacer determinadas cosas. Entonces yo creo que un proyecto educativo que busque ponderar ese contexto de lo rural y del escenario donde se desarrolla es bien interesante, porque es lo que realmente nos va a dar la identidad. Es que la identidad no es un hecho unificador, la identidad es un hecho que distinga a cada quien desde su diferencia.
Maestro, dentro del contexto de la Chuana, que encierra un universo más allá de lo musical, podemos hablar de lo social, histórico, gastronómico, desde lo semiótico, ¿qué elementos nos pueden permitir mejorar los procesos de lectura, de comprensión, para mejorar esos niveles y esa desatención, digamos, que estamos teniendo hoy en las aulas escolares? Sí, nos permite, hay muchas posibilidades. Pienso que las posibilidades siempre son múltiples. Lo que sucede es que siempre que las vemos que vienen de afuera para adentro, entonces nos les damos la importancia. Pero si uno ve solamente, no digamos tanto el proceso, la finalidad del proceso, que ya sería que el niño sepa leer y escribir. No, vamos primero a valorar el diálogo, cómo ese muchacho aprende a hablar, cómo ese muchacho aprende a respetar a partir de una serie de versos, en otros casos son refranes. La mayoría de las personas hablan uniendo refranes, y los refranes se nos han olvidado. Precisamente ayer lo que causó hilaridad en el Festival Nacional de Gaitas era un refrán como levanta los pies, que te coge la vejez, que tiene que ver con un hecho absolutamente rural. Entonces, comenzar a reivindicar todo ese tipo de cosas serían lo más, es el primer trabajo, mejor dicho, es el primer trabajo, es lo primero que hay que hacer para poder nosotros comenzar a construir un currículum, para poder comenzar a construir mallas, para poder comenzar a construir programas, y para también articularnos con las necesidades del sistema. O sea, el sistema te pide a ti, por poner un ejemplo, una palabra que a mí no me gusta, una expresión que no me gusta, como son los PDA, derechos básicos de DBA. Sí, de derechos básicos de aprendizaje. O sea, cuando uno ve que la educación en un país genera unos DBA, necesariamente se está pensando en mediocridad. No podríamos estar pensando en otra cosa. Vamos a retomar nuevamente preguntas para poder... Bueno, Cristian, estamos hablando sobre cómo lograr que estos saberes populares, estos saberes ancestrales, poder revitalizarlos dentro de la educación formal, que la escuela no se ajena a su contexto, muy especialmente para comenzar a construir desde ovejas lo que nosotros hemos denominado la Universidad de la Gaita. Bueno, hay dos cosas, Armando, que son bien fundamentales, y es el reconocimiento de ese saber en quien lo porta, y obviamente el trato que se le debe dar, porque se tiene que estar tratando también como una pieza de museo, porque es muy frágil. Esos saberes son muy frágiles, y por lo que son frágiles tienden a descomponerse muy rápidamente, lo que implica de que tendría que haber un equipo interdisciplinar que tuviese la capacidad de poder darle el valor que se necesita, o el valor que requiere, o el valor que tiene. Por decir algo, en lo que tiene que ver con las formas comunicativas, es decir, cómo hablaban los señores, porque eso hace parte. Entonces resulta de que muchas veces ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy de oveja, pues, ovejero con esos acentos. Pero claro, porque es que cada vez que uno cambia de acento, cada vez que uno cambia de una u otra forma, subyace ahí una pena por lo que somos realmente, que queremos parecernos a. Yo creo que el gran potencial que tiene todo este territorio es que los niños se reconocen como miembros de la comunidad, que todavía no han sido permeados para llegar. O sea, obviamente están todos los medios de comunicación, está la televisión, están las redes sociales, están los influencers, que no influencian a nadie, pero ahí están. Entonces, todo este tipo de cosas se van dando. Pero creo que aún ver a los niños cómo de una u otra manera se mueven con la música,
les llega la música, tienen en el ADN todavía ese reconocimiento de sus tradiciones. Es bien interesante. Yo en la ciudad, yo laboro en la ciudad de Barranquilla, tengo un niño que viene de estos lados y uno lo ve y sus facciones son senúes, y él siempre que me va a responder me responde con un dicho. Yo lo busco y le digo, no, respóndame bien como usted sabe responder. Entonces él se envalentona y me saca un refrán, siempre me saca un refrán. Una vez preguntándole le decía que de dónde lo sacaba, me dijo, no, mi abuela. Entonces hay unas figuras en los núcleos familiares que hay que potencializar también, el saber de la abuela, el saber de la tía mayor, el saber del primo, que no tiene las mismas circunstancias que las mías porque yo vivo en el casco urbano y de pronto él vive en la finca. O sea, todos esos personajes hay que comenzar a potencializarlos. Y también tendríamos que devolvernos a eso que se hizo durante mucho tiempo, que no estaba escrito, porque una cosa es leer a Rafael Pombo con sus fábulas elaboradas y todo lo demás, y otra cosa es hablar de Tío Conejo, de Tío Tigre, que son nuestros propios elementos. Es decir, el Rafael Pombo de aquel lado es un personaje que se puede tocar y palpar y creo que genera distanciamiento. El Rafael Pombo de nosotros es el tío, es el abuelo, son los entornos familiares, la mamá, que te ayudan a construir esos códigos que a veces no queremos que los niños los aprendan, porque queremos educar a un niño para la ciudad y no para que conviva en un territorio al cual tiene que entrar a defender. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos ese apropiamiento de los chicos a su territorio y a defender su territorio? Es un chico que está pensando, terminado el bachillerato, ¿dónde me voy a estudiar? ¿Y a dónde me voy a vivir? Y comienza a olvidar el referente que tiene como territorio. Entonces es un muchacho que no va a estar en consonancia para la memoria de su estatus. Maestro Cristian, ya la experiencia propia del educador de tener en la asignatura de artística en sus manos, sabiendo ya usted el trabajo sobre cómo se baila la gaita, cómo se viste, los bailadores, esos códigos, cómo lograr desde el área artística impulsar el área del lenguaje y que mejore, digamos, estos procesos de revitalización cultural, pero también de desarrollo de habilidades comunicativas. Sí, hay dos cosas. Hay una cuestión que nosotros tenemos que estar articulados con lo que nos dice el gobierno nacional, que obviamente tiene que desarrollarse un área de lengua castellana, con todas las de la ley, con todo lo... Pero yo sí creo que los colegios tendrían que estar abriendo un área que tenga que ver con el desarrollo y la interacción con el territorio. Y en esa área deberían haber unas asignaturas que tengan que ver como el lenguaje cotidiano del territorio, reconociendo ese lenguaje como forma, como nuestro propio idioma, como una segunda lengua que yo tengo que desarrollar frente a la lengua castellana, porque muchas veces hay palabras que solamente se dan en el territorio. Cuando comienza uno a hacer procesos de referencia etnográficas, territoriales, se da cuenta que hay palabras que no existen en el mundo, sino única y exclusivamente en el territorio. Ajá. Exactamente. Y hay palabras que tienen una complejidad tal que no tienen una definición sino en el territorio. Junco. Ajá. Esas expresiones que cualquiera pueden ser una aprobación o pueden ser una desaprobación, que tiene otros elementos que son las entonaciones. ¿Cómo te lo digo? Esa cantidad de sonidos onomatopéyicos que son desestimados en la lengua castellana porque no tienen grafología propia para ser escritos y que siguen siendo vinculantes a todo lo que tiene que ver con la tradición oral, a veces los desestimulamos para eso. Entonces, eso es el primer paso. Hay profesores de lengua castellana que lo primero que le hacen al chico es decirle, hable bien. Entonces uno se pregunta, ¿qué es hablar bien? ¿Acaso el niño que, como decimos en la ciudad, golpea, que no es
que golpeo, sino que tiene su modismo particular de hablar el castellano. No está hablando bien. Porque el hablar bien es el hablar sin acentos, porque el hablar bien es desconocerlo y desnaturalizarlo. Entonces después pretendemos que ese mismo estudiante, ese mismo chico, sea un referente de nacionalismo, sea un referente de identidad, cuando nosotros mismos comenzamos a coartar eso. Lo primero que también tendrían que hacer las instituciones educativas es generar un espacio donde el muchacho comience a tener ese reconocimiento o la aceptación de eso que son, desde el lenguaje, desde sus formas corporales, de todos los lenguajes. Hablaríamos del lenguaje corporal, del lenguaje rítmico, del lenguaje sonoro, del lenguaje escrito. Cómo escribir toda esa cantidad de palabras y sonidos con los cuales nos comunicamos. Uno va por una calle normalmente y uno lo único que oye es y ya las personas saben que lo saludaron. Y en ese hay un buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Hasta luego. 4 cosas que en otro espacio territorial se tendrían que demorar aproximadamente 5 minutos. Aquí se hacen con un solo sonido onomatopéyico que logre engrosar todo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que se necesitan unos nuevos métodos, pero unos métodos que partan del territorio y que partan del reconocimiento de lo que se produce en territorio, más no de una imposición. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo construirías ese método? La construcción del método... ¿O del modelo? Nos está cayendo agua. Maestro Cristian, sigamos a ver. ¿Cómo construiríamos ese método? Bueno, la construcción del método está en, primero que todo, en reconocer el territorio. El reconocer el territorio implica, en ese orden de ideas, reconocer los códigos dialógicos y dialogantes en el territorio. ¿Cómo me comunico? ¿Y cuál han sido y por qué me comunico de esa manera? Con esas lógicas. A partir de ahí es que vamos a comenzar a potencializarlo todo. Es decir, ¿qué es el saludo? Entonces, claro, en la manera española de la lengua castellana a ti te dicen salude. Y tú dices buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y despídase. Hasta luego. Ya me voy. Gracias. Todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando el saludo es onomatopéyico solamente? Ajá. Buena. Ya el buena se cambia por otras cosas, pero tienen los mismos valores. Güey. El güey. Todo ese tipo de... Habría que hacer ese reconocimiento de esa forma de diálogo que tenemos y que nos pertenece. Y que muchas veces hay una palabra que te define muchas cosas. Por decir, yo recuerdo que mi abuelo a veces decía carajo. Pero entonces ese carajo tenía muchas connotaciones. Cuando llegaba sus amigos, se sentaban en la puerta y traían una noticia un poco, digamos que disonante, mi abuelo decía carajo. Pero cuando quería que dejaran de pasar sus nietos por el medio de la conversación, porque la cosa se parqueaba cada uno del lado de la puerta y no querían que nadie ni entrara ni saliera en horas de la tarde porque ese era su espacio para ir a dialogar con sus amigos. Mi abuelo miraba hacia atrás y decía carajo, y esa era otra, y era la misma palabra con varias connotaciones. Entonces, todo ese tipo de lecturas habría que estarse haciendo. Bueno sería también intentar dinamizar desde la tradición oral y desde la memoria en esos núcleos familiares cómo son esos refranes que ellos decían, cómo se decían, cómo se educaban entre sí a partir de toda la refranología que tienen ellos y que les pertenece, y que incluso al sol de hoy muchos recuerdan cómo mi mamá me decía tal cosa y a partir de ahí yo tuve una conducta completamente diferente. Entonces yo creería que en la tradición oral está un buen fundamento para la construcción de este método. Ahora, una vez que se construye el método, no puede ser un método impositivo, tiene que ser un método de negociación. ¿En qué sentido? En el que ellos puedan ser aportantes al crecimiento del método.
porque cada estudiante será un método completamente diferente. Es decir, cada estudiante será un eslabón del método y todos los estudiantes hacen la cadena del método. No se puede estar hablando entonces de manera sectorizada o fragmentada. Es que este es el método y hasta ahí queda. O sea, sería un método en construcción constante, un método que permita la revisión de las formas dialógicas entre los miembros de la comunidad y aparte de eso, un método que permita encontrar los nuevos sinónimos o las palabras que han venido reemplazando a los otros. ¿Para qué? Para que de esa manera el estudiante pueda ver en la nueva expresión, en la nueva palabra, cuáles fueron sus antecedentes. Es decir, si ya yo hoy ya no digo el sino que ahora digo ajaique, ese ajaique de dónde salió y a qué respondió. Respondió de pronto a que la persona necesitaba entrar en un diálogo más, expandir el diálogo con la otra persona y se crea a partir de ese ajaique, pero que salió de un ajá y que se unió un qué como dos respuestas. Entonces, todo ese tipo de construcciones habría que estarlas haciendo. ¿Para qué? Para que es que el muchacho que viene ahora se le pueda también decir, es que tú lo que has variado son en los fonemas, tú has variado es en lo sonoro, pero el significado sigue siendo el mismo. Partes de una tradición oral, porque las has traspolado de aquí, de aquí, de aquí. Hay otra cosa que también tenemos que estar viendo, todos los procesos migratorios que se han dado, es decir, cómo hablan los venezolanos que están interactuando con nosotros y que terminaron siendo algo así como que parias en su propia tierra, porque de esa Latinoamérica que todo el mundo le dijo que era de todos, ahora resulta que no, que de ellos solamente era su propio territorio Venezuela. Y esos chicos cuando vienen les toca interactuar, muchos cuando hay más de uno, ellos se fortalecen en sus formas de diálogo y en sus formas de comunicación. Pero cuando están solos, lo primero que hacen es invisibilizar toda esa carga que ellos traen, que sería bueno también ver cómo y de qué manera se vinculan al proceso de la comunicación, porque a la final todo tiene que ir apuntando a eso, a cómo nos comunicamos, y esa comunicación que nos permita también buscar una identidad, encontrar una identidad, pero no la identidad del sello, no la identidad que invisibiliza, sino esa, por el contrario, esa identidad que te dice, tú eres Colombia, tú eres americano, tú eres colombiano, tú eres caribe, pero aparte de que eres caribe también eres montemariano. A eso es a lo que se le hay que apuntar. Muchas gracias, maestro.